Bueno, bienvenidos mis queridos alumnos a la clase número 2 de Fisiología Renal. La clase número 1 la van a tener esta tarde con Julia y Dante, y yo mañana voy a dar la segunda clase, pero antes de hacerlo quería grabarles este video porque hay cosas muy importantes para resaltar. Fundamentalmente me va a tocar hablar de la formación de la orina, ya sea concentrada o diluida, mecanismo de acción del ADH y los procesos de secreción, excreción y formación de orina. Bueno, básicamente el riñón tiene muchas funciones, básicamente son 6. La número 1, que nadie puede desconocer, es la formación de orina. Esa orina que forma el riñón puede ser de dos formas: puede ser diluida o concentrada, según sobren volúmenes líquidos en el organismo o solutos. Comienza todo entonces con la filtración de la sangre a través del glomérulo renal, excretar desechos de tipo metabólicos y sustancias químicas extrañas, reabsorber sustancias filtradas útiles para el cuerpo, regular el equilibrio ácido-básico a mediano y a largo plazo, regular el equilibrio hídrico y eléctrico, o sea, electrolítico, y la osmolaridad del organismo, regula a largo plazo y a mediano plazo la presión arterial, secreta hormonas, transforma hormonas como la vitamina D y produce también gluconeogénesis. Por tal motivo, vamos a ver algunas características histológicas y anatómicas del riñón. Cada riñón, que los animales tienen dos, uno derecho y uno izquierdo, tienen unidades estructurales y funcionales llamadas nefronas. Aproximadamente cada riñón tiene 1.000.000 de estas estructuras llamadas nefronas. Esa estructura llamada nefrona tiene varias partes importantes. Este es el famoso glomérulo, a donde en su interior vemos un ovillo de capilares fenestrados. Luego tengo el túbulo contorneado proximal, asa descendente gruesa del túbulo contorneado proximal, asa de Henle fina, porción fina, descendente, asa de Henle gruesa, ascendente, fina, asa ascendente gruesa del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulos colectores. Verán que los túbulos colectores tienen lugares para recibir la descarga del producto ultrafiltrado de varias nefronas. Quiere decir que un túbulo colector va a juntar el resultado de la producción del ultrafiltrado de varias nefronitas. Luego hacer hincapié inicialmente en el glomérulo. Esta estructura por fuera se llama cápsula de Bowman, y el espacio que separa los capilares fenestrados con la cápsula de Bowman se llama espacio de Bowman. Entonces, una vez que la sangre pase por aquí y sea ultrafiltrada, a partir de acá lo que vamos a obtener como producto se llama líquido ultrafiltrado.
Ustedes estuvieron analizando en cardiovascular las fuerzas de Starling, a donde decíamos que del lado capilar había una presión hidrostática y una coloidosmótica. En el caso del riñón, por la membrana basal que tienen los capilares del glomérulo, están cargados de tipo negativamente. Eso impide que las proteínas pasen desde este lugar hacia este lugar. O sea, que cuando analicemos las presiones que se ejercen según la ley de Starling para provocar o formar el ultrafiltrado, no vamos a tener en cuenta, le vamos a poner 0 al valor de proteínas en el líquido ultrafiltrado, ya que las proteínas, por más de que por tamaño puedan pasar, no pasan porque son repelidas por la carga negativa de la membrana basal. Esto, obviamente, siempre y cuando estos capilares no estén lastimados y no haya alguna pérdida proteica por acá. Y luego comienza, como ya les mostré, lo que es el túbulo contorneado proximal. Si ustedes ven bien el gráfico, es un epitelio de tipo cúbico cilíndrico con microvellosidades. Si un epitelio tiene microvellosidades, quiere decir que allí se van a absorber o reabsorber sustancias que por filtrado pasaron, pero que debemos recuperarlas porque son importantes para el organismo. De ese, más o menos, esta es la disposición que tiene una nefrona en el riñón. Pero ven claramente acá una diferencia de color, a donde podemos decir que los riñones tienen una corteza y una médula. Yo les acabo de decir que hay dos tipos de nefronas. Están las nefronas corticales y las nefronas justamedulares. Quiere decir que hay dos tipos de nefronas, ¿verdad? Aquellas que son corticales son superficiales, están ubicadas en la parte externa de la corteza, poseen asas de Henle cortas y representan el 80% de las nefronas, o sea que 800.000 del millón de nefronas que tiene un riñón son de este tipo, ¿sí? Y están rodeadas por capilares peritubulares. Ya vamos a ver qué es eso y qué importante que es. Por otro lado tenemos las nefronas justamedulares, que representan el 20 o el 30% de las nefronas que posee un riñón, y están rodeadas no solo por capilares peritubulares, sino por otras estructuras muy importantes llamadas vasos rectos o vasa recta. Entonces, acá se los muestro. Todo esto que ustedes ven en color más negro son los capilares peritubulares. Y todas estas estructuras negras que ustedes ven que descienden hasta lo más profundo de la médula renal se llaman vasas rectas. Entonces, ahora vamos a ver cómo es la circulación renal, porque es muy particular. Desde la aorta abdominal, rama directa de la aorta abdominal, ya que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco por minuto, eso es mucho, sale la arteria renal, que se convierte en arteria interlobal, luego en arteria arcuata y finalmente en arteria interlobal. Recién allí
se convierte esto en arteriola aferente. Entonces volvemos acá y acá les muestro la arteriola aferente. Ahora, una arteriola que se capilarizaba, ustedes estaban acostumbrados a pensar que luego de allí salía una vena o una vénula. Bueno, en este caso no. De esa arteriola aferente se capilariza en el glomérulo y sale otra arteriola llamada eferente, que vendría a ser esta. O sea que la rareza es arteriola, capilar, arteriola nuevamente. No solo se capilariza una vez, sino que se vuelve a capilarizar otra vez a través de esta otra estructura llamadas capilares peritubulares, que son estos que acompañan a toda la nefrona en su recorrido. O sea que hay capilares aquí y va a haber capilares aquí también. Es más, las vasas rectas o vasos rectos también son capilares arteriales. Recién de que se capilarizó una vez, 2 veces y quizás 3 si es nefrona yuxtamedular, vamos a formar la vena interlobal, la vena arcuata, la vena interlobal, la vena renal y me voy por la cava caudal. O sea que la circulación sanguínea adentro del riñón también es bastante compleja. Aprovecho y les muestro este otro gráfico donde me muestra una nefrona de tipo cortical, 80% del riñón tiene de estas, y estas fundamentalmente se dedican a formar orina de tipo diluida. Pero tengo otro tipo de nefronas llamadas yuxtamedulares, ya que su glomérulo está justo en la división entre la corteza y la médula. Lo importante de esto es que sus estructuras que componen, digamos, al glomérulo llegan hasta lo más profundo de la médula renal y son acompañadas no solo por los capilares peritubulares, sino por estas otras estructuras también llamadas vasas rectas. De las vasas rectas vamos a decir 3 características fundamentales, las vamos a nombrar ahora, para que después nos cueste entender menos cómo es que puede formar orina concentrada en un riñón. Vamos a decir que la velocidad del flujo renal en la vasa recta es lenta, muy lenta. Número 2, representa solo el 2% del flujo sanguíneo renal. Y lo más importante de todo es que la dirección del flujo sanguíneo en la vasa recta es contrario a la dirección del flujo del líquido ultrafiltrado. O sea, que si la sangre circula en este sentido, hacia abajo, la dirección del flujo del líquido ultrafiltrado que va por dentro de la nefrona es contrario, o sea, va en este otro sentido. Esas 3 características, luego de que les explique un mecanismo que se llama de contracorriente, va a ser fundamental para formar orina de tipo concentrada. Bueno,
¿Qué puede ocurrir en el riñón según la sustancia que pasa por ese glomérulo? Supongamos una sustancia que se llame creatinina, se ultrafiltra y la misma cantidad que se ultrafiltra aparece en la orina. Entonces esta sustancia se filtra libremente, pero no se reabsorbe. Entonces la excreción es igual a la filtración. La excreción de la creatinina es exactamente igual a la filtración. Lo que vaya a haber en orina va a ser lo mismo que pasó por acá. Después hay otras sustancias que nos interesan retener en el organismo. La creatinina es un producto de desecho metabólico, por lo tanto lo elimino y no me interesa. En el caso B, hay sustancias como el sodio, el cloro y el bicarbonato que también efectivamente se ultrafiltran, pero que gran parte, no todo, es reabsorbido por los capilares peritubulares. Se dan cuenta que este es el capilar peritubular. Entonces, en el caso de la sustancia B, vamos a decir que se filtra libremente, pero parte de la carga filtrada es reabsorbida y pasa a la sangre nuevamente. Entonces decimos que la excreción urinaria es inferior a la filtración. La excreción es inferior a la filtración. Hay otras sustancias que son muy onerosas o caras o que nos cuesta conseguirla a nosotros y a los animales, como es la glucosa y los aminoácidos. Ellos incluso tienen en el túbulo contorneado proximal, acuérdense que les mostré las microvellosidades, tienen transportadores específicos para reabsorber el 100% de lo que se filtra. Entonces, se filtra, se reabsorbe todo y se devuelve a la circulación sistémica a través de los capilares peritubulares. Entonces, en una sustancia C decimos que se filtra fácilmente, pero no se excreta en la orina, porque la totalidad de la sustancia filtrada es reabsorbida por los túbulos y devuelta a la sangre, o sea que no tiene excreción urinaria. Una cuarta situación pueden ser sustancias extrañas o agentes químicos, o anestésicos, o fármacos, o productos que sean nocivos para el organismo. Entonces, no solo se filtra y se elimina todo lo que se filtra, sino que muchas veces se secreta desde los capilares tubulares hacia el líquido ultrafiltrado. Por lo tanto, la sustancia D se filtra libremente, no se reabsorbe, pero se secreta desde la sangre de los capilares peritubulares al interior de los túbulos renales. Por lo tanto, el resultado va a ser filtración más secreción. Va a dar una excreción mayor a lo que se ultrafiltró. ¿Vamos bien hasta ahí? Este gráfico es muy representativo de lo que les quería mostrar. Quiero repetir esto. Arteriola aferente, capilaridad en el glomérulo, arteriola eferente, capilares peritubulares, si corresponde vasa recta y recién vena. ¿Se entiende? Entonces, la formación de orina se origina
primariamente como un ultrafiltrado del plasma a nivel glomerular. En el interior de los túbulos renales, ese ultrafiltrado es modificado mediante reabsorción tubular, o sea, transporte de sustancias como agua y solutos desde la luz tubular hacia los capilares sanguíneos peritubulares. Y en el caso de que sea tóxico o algo para eliminar, se secreta transporte de sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales. Bueno, espero que hasta allí vayamos bien. Otra característica muy importante que tienen los túbulos renales es, fíjense acá una particularidad, apenas se ultrafiltra la sangre, la osmolaridad del líquido ultrafiltrado va a ser exactamente igual a la osmolaridad de la sangre. Pero fíjense la diferencia de color que hay en este contorno. Miren. Hasta acá este contorno es finito y claro. Pero a partir de este punto se pone más grueso. El epitelio que componen las distintas secciones de la nefrona, o sea, túbulo asa ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector se ve más negro, ¿no? Más oscurito. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene una importancia radical también para la formación de orina de tipo concentrada o diluida, según corresponda. Que sea finita esta parte, que el contorno sea finito, quiere decir que el agua es permeable a este epitelio, o sea que el agua puede entrar y salir libremente. Pero cuando nos encontramos con este tipo de epitelio en el sistema tubular, ven el contorno más negro, quiere decir que hay imposibilidad del agua de entrar y salir libremente. Entonces, vamos a decir que en un principio yo reconozco un área permeable al agua en los túbulos y un área totalmente impermeable al agua. Van a ver al final que tiene tres secciones, porque en realidad a partir de este punto y hasta el final de un túbulo colector, yo puedo hacerlo permeable al agua según si existe o no la presencia de una hormona muy importante que ahora les voy a explicar, que se llama hormona antidiurética. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense, 300 miliosmoles por litro, la misma osmolaridad de la sangre. El líquido ultrafiltrado recorre y yo tengo la posibilidad de sacar un soluto, pero como acá hay permeabilidad al agua, también puedo sacar agua o meter un soluto y meter agua. Por lo tanto, acá no hay problema de que yo equipare la osmolaridad en el descenso de las nefronas hacia la parte más medular. Ahora, a partir de acá, yo puedo sacarle solutos al líquido ultrafiltrado, pero no puedo equiparar con agua. Por lo tanto, esto que aprendimos de ósmosis y osmolaridad, donde de dos lados de una membrana semipermeable debería haber la misma osmolaridad, en este caso, como yo le impido al agua equilibrar la osmolaridad, si yo le saco solutos al líquido ultrafiltrado, no lo puedo equiparar. Entonces, le saco soluto, que luego lo va a
que lo va a recoger el capilar peritubular, obviamente. Y voy dejando al líquido ultrafiltrado cada vez con menos osmolaridad. Por lo tanto, llegué al final del túbulo colector y esto se convirtió en orina de tipo diluida. Es una orina con mucha cantidad de agua y poco soluto. Entonces, formar orina diluida realmente no parece algo tan difícil de entender. Bueno. Entonces, ¿qué estaba sobrando acá en una orina diluida? ¿Líquido o soluto? Si yo les digo que la orina diluida es una orina con mucha cantidad de agua y poca de soluto, lo que estaba sobrando era líquido en el sistema vascular de este animal. Vamos a ver ahora la situación contraria. En la situación contraria, lo que estaría sobrando sería soluto y faltaría líquido. Entonces, hay que hacer una orina con mucha cantidad de soluto, con poca cantidad de agua. Aquí aparece en el sistema nervioso central, aparecen dos núcleos muy importantes para la producción y liberación de hormona antidiurética. Uno es el núcleo supraóptico porque está por encima del quiasma óptico y el otro se llama núcleo paraventricular porque está al lado del tercer ventrículo. Cuando esos dos núcleos, una vez que pasa la sangre entre ellos, y la sangre estaba con muchos moles, o sea que estaba concentrada, vamos a hacer un ejemplo de 320 miliosmoles por litro, el intersticio que rodea a los núcleos le cede el agua, como ya saben ustedes, al sistema vascular. Y el intersticio que rodea los núcleos le pide el agua a las células que componen el núcleo supraóptico y paraventricular. Por lo tanto, lo que le ocurrió a los núcleos es que se deshidrataron. Eso hace que se produzca y se lleve a través de unas estructuras nerviosas, porque esta es la hipófisis, pero esta es la parte de la neurohipófisis. Aquí se van a liberar dos hormonas. Una se llama ADH o antidiurética y otra se llama oxitocina. Produce y libera a través de un viaje axoplásmico a la ADH que viaja hasta la neurohipófisis y a partir de ese momento se libera la sangre general, la ADH. ¿A dónde va a ir a actuar la ADH? Fíjense qué interesante. A donde tenga receptores específicos para ella. ¿A dónde es que la ADH tiene específicamente receptores para ella? Túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, esta estructura que antes era negra y no permitía el pasaje de agua, ahora a través de la acción de la hormona ADH, abrimos unos canales, verdaderos canales de agua a través de unas proteínas transmembranas llamadas aquaporinas y convierto esta parte epitelial de los túbulos en permeable al agua. Entonces yo puedo sacar tres conclusiones. Desde aquí,
hasta aquí voy a decir que siempre va a haber permeabilidad al agua. Entonces puedo equilibrar solutos y agua y mantener la misma molaridad adentro que afuera del túbulo, que después va a ser un juego con los capilares peritubulares. Desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto, nunca va a haber permeabilidad al agua. Siempre va a haber impedimento al pasaje de agua de un lado hacia otro, lo que no quiere decir que no le pueda sacar soluto. Y la sección número 3 de una estructura nefrogénica, de una nefrona, vamos a decir que la permeabilidad al agua va a depender de la presencia o no de hormona antidiurética. Si no está presente la antidiurética, es impermeable al agua. Pero si hay presencia de antidiurética, va a haber permeabilidad al agua, entonces de nuevo voy a permitir que se equilibren las osmolaridades entre el intersticio y el líquido ultrafiltrado y los capilares peritubulares. Una vez que se haya liberado ADH, entonces repito, ¿por qué se había liberado el ADH? Porque sobraba soluto. Entonces ahora hay que hacer una orina de tipo concentrada, con muchos solutos y poca cantidad de líquido. ¿Se entiende? Y ahí empiezan a jugar un rol extremadamente importante las basas rectas. ¿Recuerdan las cosas que les dije? Representan solo el 2% del flujo sanguíneo renal. Como es tan poco la cantidad de sangre que pasa por ellos, por los vasos rectos, la velocidad del flujo del vaso recto es lenta. Y que si la dirección del flujo del vaso recto es hacia abajo, es contraria a la dirección del flujo del ultrafiltrado que va por dentro de la nefrona. Por lo tanto, si yo saco un soluto aquí y está actuando la ADH, ese soluto que salió lo puede tomar el vaso recto y descenderlo hacia lo más profundo de la médula renal. Lo baja. Una vez que llega a este punto, ese soluto que había descendido sale del capilar peritubular y lo toma nuevamente el ultrafiltrado y lo vuelve a llevar hacia arriba y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir. Eso, gracias a que se usa momentáneamente cloruro de sodio y urea, que es un producto tóxico del organismo que se debería desechar, pero se lo usa para que me ayude a formar lo que se llama una hiperosmolaridad medular renal. Fíjense, habíamos ingresado con 300 miliomoles. Concentramos. No solo concentro adentro de la nefrona, sino que concentro afuera y en el capilar peritubular. ¿Por qué? Porque sale el soluto aquí, desciende, vuelve a tomarse, desciende, vuelve a tomarse y desciende. Este círculo vicioso de solutos en un juego que se da entre
el sistema tubular y los capilares peritubulares y las vasas rectas hacen que se genere una hiperosmolaridad medular renal, que llega en el humano hasta 1200 miliosmoles por litro en la parte más profunda de la médula renal. Ahora, la clave está en que vino la antidiurética, se pegó a sus receptores específicos, a través de la proteína aquaporina, permitió que este epitelio que antes era impermeable al agua, ahora sea permeable al agua, entonces puede haber perfectamente intercambio de solutos y de agua entre el intersticio y los túbulos. Por lo tanto, si aquí tengo una osmolaridad de 1200 miliosmoles, la orina mía a partir de este momento va a tener la misma osmolaridad que la parte más profunda de la médula renal. Esto es orina de tipo concentrada. Por lo tanto, vamos a ir repasando según los segmentos de las nefronas. Vamos a ir repasando la función. El túbulo contorneo proximal, ¿a qué se dedica? A reabsorción de solutos. 99% de glucosa y aminoácidos, vitaminas hidrosolubles, 70% de sodio, 80% de potasio, bicarbonato, calcio y magnesio. ¿Reabsorbe agua? Sí. ¿Qué secreta? Y puede secretar hidrogeniones, aniones orgánicos y cationes orgánicos. Vamos a la porción fina descendente del asa de Henle, delgada. O sea, la parte final, vamos a ver. Y ya el ascenso, lo que les mostraba acá. ¿Reabsorbe solutos? No. ¿Reabsorbe agua? Todavía sí. La porción descendente fina del asa de Henle y esta primera porción ascendente. ¿Secreta algo? No. Asa de Henle gruesa. O sea, esta sección. Siempre, 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 acuérdense eso, siempre, 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 es impermeable al agua. Entonces dice, ¿reabsorbe algún soluto? Sí, sodio y cloro, y urea si quieren también. Con respecto al agua, ¿cómo se comporta? Es totalmente impermeable. ¿Secreta algo? No. Vamos al túbulo contorneado distal. Muy importante porque si actúa otra hormona, después de que se activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es allí donde se reabsorbe sodio y se excreta potasio y cloro, gracias a la aldosterona. Con respecto al agua, ¿cómo es? Impermeable. ¿Puede secretar algo? Por supuesto, ya les acabo de decir, hidrógenos y potasio, gracias a la aldosterona. Esto, les adelanto algo, los diuréticos actúan justamente también en esa sección para que con este juego de solutos pueda hacer diuresis osmótica, que ya ahora les digo lo que es diuresis hídrica y diuresis osmótica. El túbulo colector puede reabsorber agua, sí, sodio fundamentalmente. ¿Reabsorbe agua?
Y depende, ya les dije, si no hay ADH, es impermeable el agua, pero si hay ADH, puede reabsorber agua. O sea que la permeabilidad o la impermeabilidad depende de la presencia o no de ADH. ¿Puede secretar algo? Sí, hidrógeno y potasio. Cuando decíamos que formábamos diuresis, orina diluida, eso se llama diuresis hídrica, o sea, que la formación de orina se forma fundamentalmente porque sobra líquido. Entonces la producción de orina se llama diuresis de tipo hídrica. Pero por ejemplo, si ustedes tienen un soluto osmóticamente activo adentro del sistema tubular, y es el que genera la producción de orina, eso se llama orina de tipo o diuresis de tipo osmótica. O sea que la consecuencia es la alta osmolaridad del líquido ultrafiltrado que está adentro de los túbulos. Finalmente decirles, mostrarles dos estructuras más muy lindas. Si vamos por parte, vamos a decir que el glomérulo renal se dedica fundamentalmente a la filtración de la sangre. De ahí nace lo que se llama líquido ultrafiltrado. El túbulo contorneo proximal, reabsorción gruesa de agua y de solutos filtrados. Y por supuesto de sodio, de glucosa, aminoácidos, etc. Cosas que le sirvan al organismo. Ramas delgadas del asa de Henle. Mantenimiento de la hipertonicidad medular por el intercambio en contracorriente. Ramas gruesas del asa de Henle. Reabsorción de sodio, potasio y cloro. Generación de hipertonicidad medular. Dilución del líquido tubular, reabsorción de cationes bivalentes, como el calcio. Túbulo contorneo distal, reabsorción de cloruro de sodio, dilución del líquido tubular, si es que es orina diluida, resorción de los cationes bivalentes. Sistema de conductos colectores, control final de las tasas de excreción de electrolitos